La Biblia Septuaginta griega fue la raíz de que la Biblia empezara a, a expandirse por todo el mundo, ya no solamente en el área de Israel, que es un territorio muy pequeño, sino al momento de traducirla al idioma reinante, al idioma gobernante en esa época, permitía que se pudiera expander a muchísimos lados. El griego en esos tiempos era el equivalente de hoy en el inglés. Cuando algo está en inglés es muy fácil que otros pueblos conozcan el inglés y puedas comunicarte en inglés. Si vas a China y hablas inglés, va a ser más probable que te entiendan a que si hablas español. Encontrar una persona que hable en español en China, sí las hay, pero van a ser muy pocas. Pero va a haber muchas más personas que hablan inglés y si tú hablas inglés vas a poder comunicarte con un chino, con un ruso, con un alemán, con un turco, ¿verdad? Ah, aunque muchas veces los idiomas tienen acentos que a veces cuesta trabajo entender el inglés hablado por un turco o el inglés hablado por un chino o el inglés hablado por un latino, pero sin embargo tienes un punto en común donde puedes interactuar o cambiar ideas, un fluir de ideas, ¿no? Entonces es la importancia que tenía que la Biblia hebrea se tradujera al griego. Ok, pero sin embargo, la Biblia Septuaginta griega, llega un momento que los romanos empiezan a dominar de manera militar y el latín empieza a expandirse. Nunca se expandió el latín como idioma tanto como el griego. El latín se expandió, era la lengua oficial por los romanos, por la dominación romana, pero jamás el latín se compara con la expansión, ni el alcance, ni la importancia que el griego alcanzó en sus épocas doradas. ¿Ok? Sin embargo, vamos a seguir hablando sobre la Septuaginta. Un detalle que podemos darnos cuenta de esta Biblia es que fue traducida al latín. ¿Sí? La Biblia Septuaginta griega fue traducida al latín y esto fue en la Biblia Ventus. Por primera vez se tradujo a, al latín en la Biblia Ventus en el año 603 antes de Cristo. Alrededor del 603 antes de Cristo, la Biblia se traduce al latín por primera vez, pero era un latín antiguo, un latín ciceroniano le llaman, un latín muy rebuscado, un latín bastante antiguo, como nosotros decir vosotros sois, o sea, era demasiado rococó, demasiado barroco, ¿no? Muy complicado ese latín, pero fue hasta el año 382 que Jerónimo de Estridón relata la Biblia Vulgata. La primera Biblia en latín no fue la Vulgata latina, sino fue la Biblia, como acabamos de ver acá, es la Ventus. La Ventus fue la primera Biblia en latín, pero en latín ciceroniano. Entonces se traduce a la Biblia Vulgata latina, que ya era un latín más entendible, un latín más fluido, y la ordenó el Papa Damasco I, renovando la Biblia Ventus. Y es bien importante saber que la Biblia Septuaginta griega originalmente tenía los 39 libros que tiene la Biblia Masoreta que conocemos nosotros. La Biblia Masoreta es Biblia tradicional, Masoreta es tradicional, Masoret es tradición. ¿Ok? Entonces llega un momento en que la Biblia Septuaginta termina siendo la Biblia más utilizada en el mundo, más que la Biblia Masoreta. De hecho, la Biblia Septuaginta griega nace en el 265 a.C. y sin embargo la compilación de la Biblia Masoreta o hebrea se terminó entre los siglos 6 y 11 después de Cristo. Estamos hablando siglos más tarde. Siglos más tarde. Entonces, por eso los apóstoles nunca pudieron haber tenido una Biblia masoreta en sus manos, porque nació 600 o 1000 años después. Entonces, la importancia de la Biblia Septuaginta griega es más relevante de lo que usted se imagina. Es más relevante de lo que usted se imagina, la importancia. Al grado que en el año 1454 después de Cristo, cuando Johannes Gutenberg
decidió imprimir la Biblia, utilizó la Biblia de Mazarino, que era basada en la nueva versión de la Vulgata Latina. Era como la renovación de la Vulgata Latina, hecha por Mazarino. Él fue la que decidió imprimir. La primera Biblia impresa fue la Vulgata, la Septuaginta, que se volvió la Vulgata Latina, que después se volvió la Biblia de Mazarino, pero fueron simplemente actualizaciones idiomáticas de la Biblia y se supone que la información era la misma. ¿Ok? Es bien importante saber la historia de la Biblia Septuaginta griega. Los datos de la Biblia Septuaginta griega. Ahora vamos a abordar los datos. ¿Cuánto arrojó la cuenta de la Septuaginta griega? Y como repito, le estoy hablando de la Biblia Septuaginta griega que encontré que no es la que la mayoría de las personas tienen en su librero. La suma nos dio 5.276 años antes de Cristo, la creación de Adán. De Adán a Cristo hay 5.276 años según la Biblia Septuaginta griega. Marca que el diluvio universal ocurrió en el año 2242, que es el 3034 antes de Cristo. Estos datos alargados, como lo decía, son más largos, es muy parecidos a los de Josefo. No son iguales, tienen una pequeña variación, si no me equivoco, es de 14 años, pero la mayoría coinciden, terminan teniendo ciertas constantes, unas ligeras variantes entre una y otra. Pero sin embargo la Septuaginta griega alarga desde el diluvio hasta el nacimiento de Abraham, nos da 1072 años. En cambio, Josefo, a pesar de que lo había alargado a 892. Sin embargo, la Septuaginta griega lo alarga aún más a 1072 años. Y nos da el nacimiento de Abraham en el año de la creación, según los datos de la Septuaginta griega, en el año 3314, que es el 1962 antes de Cristo. La entrada de Abraham a Canaán nos marca en el 3391, que es el 1885 a.C., nos marca 430 años, también coincide con Josefo, y nos marca el Éxodo en el 3821, que es el 1455 a.C. Un detalle que tiene la Septuaginta griega es que marca que del Éxodo al cuarto año de Salomón lo reduce el tiempo. En otros datos lo alargó, en esto lo redujo. Nos marca que son 440 años y la Biblia Masoreta que usted y yo tenemos en nuestras casas marca que fueron 480 años. Si no me equivoco es Primera de Reyes capítulo 6 verso 1. ¿Ok? 480 años dice ahí, y en ese mismo verso, pero en la versión de la Septuaginta, marca que son 440 años, a diferencia de Josefo que marcaba 592. Entonces, como puede ver, en criterios de repente lo alargan, de repente lo acortan. Son muchos datos, son muchas cifras, pero sí es importante que se acompañe de los audios con las gráficas que le estoy mandando, las imágenes, para que usted no se pierda. Y que recuerde siempre que cada cronología es como ponerte los lentes o la visión o la percepción o el criterio de otra persona o de alguien que tiene una información válida, de algún lado la sacó. A veces la gente no cita las fuentes. Yo siempre procuro citar las fuentes. Esto lo saqué de la Septuaginta griega, esto lo saqué de Josefo, esto lo saqué de Manetón, esto lo saqué de Herodoto, esto lo saqué de Tácito, esto lo saqué de Suetonio, esto lo saqué de Plutarco, porque establecer las fuentes establece credibilidad para tu trabajo. La credibilidad que ellos hayan hecho, ese es trabajo de ellos, ¿verdad? Pero entonces es bien importante citar las fuentes. Vamos a seguir porque este es el último bloque de la Septuaginta y nos marca los 70 años de la cautividad, que es en el año 4679 de la creación o 597 a.C. El primer año de Darío lo marca como el año 4749 de la creación o 527 a.C. Este dato 527 a.C. sí corresponde con la mayoría de las cronologías como un dato
válido. También el dato de arriba de 597 del inicio de la cautividad, también podemos tomarlo como un dato válido, ya con la Biblia Masoreta. Ok, vamos a ver, el año 20 de Artajerjes, cuando se reconstruyen las murallas, es un dato también clave. 450 años antes de Cristo, también es un dato que corresponde con la cronología de la Masoreta. Y nos marca el primer año de Alejandro Magno en el 336, también corresponde con la historia. El nacimiento de Jesús lo marca, como lo comentamos, en el año 5276 de la creación, según los datos de la Septuaginta. Y el fin de las 70 semanas de Daniel lo marca con la muerte de Calígula, que sería el año 5316 o el año 40 después de Cristo. Después marca 30 años más para la destrucción del templo, que la destrucción del templo, según los datos de la Septuaginta, serían en el año 5346. Hasta aquí los datos de la Biblia Septuaginta que hemos podido recopilar. Como le comentaba, es importante que se apoye con las imágenes que estamos mandando después de cada bloque del audio, para que usted pueda revisar y corroborar lo que le estamos diciendo. Para que no se confunda, hemos marcado las gráficas con palomitas y con taches, y los números que no corresponden con lo que dice la Biblia que usted tiene en su casa en color rojo, y en color negro los datos que sí podemos validar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, grupo de instrucción teológica. El día de hoy vamos a ver la cronología que logramos armar después de analizar 8 cronologías distintas. De hecho, en el material que les mandé solamente les mandé 5 o 6 quizás. Las otras son más complicadas y muchas veces enreda uno a las personas con tanta información. Les mandé las principales, que son las de Josefo, las de los judíos, las de los mormones, las de los testigos de Jehová, y las de Ussher, que es la de los católicos, que también nos heredaron. Entonces son las principales que tenemos herramientas. Tenemos otras más, que es la de Manetón de los egipcios, que esa tiene unos datos totalmente disparados. Es muy difícil compararla con la de los judíos. También tenemos otra cronología en internet que también tiene unos datos que no corresponden. Es muy parecida un poco a la de Ussher, pero también tiene sus variantes. Y también tenemos otra cronología que es una que logramos recolectar, que es muy sencilla. Pero no voy a profundizar ya en esas, vamos a tomar de lleno la cronología que logramos armar. En esta ocasión sí voy a necesitar que tenga su Biblia a la mano. En las demás solamente presenté información de una manera genérica, pero en esta sí va a necesitar su Biblia a la mano y una calculadora. Vamos a necesitar una calculadora porque el objetivo de esta cronología es tener una precisión. Las demás tienen sus variantes. Yo estoy tratando de llegar a una precisión de lo que dice la Biblia, exactamente irlo sumando de manera matemática. La cronología que nosotros logramos armar nos dio un total de 3.948 años entre Adán y Jesucristo. 3.948 años, a diferencia de Ussher, que es de 4.004. Les había comentado que Ussher le añadió 60 años en una parte y tiene algunas variaciones, no son solamente 60 años, en unas partes lo encoge, en otras partes lo estira, pero en esta ocasión la cronología que vamos a presentar, sí necesito que tengan su Biblia a la mano y que tengan una calculadora, porque necesito que entre todos lleguemos a la conclusión de este trabajo. Yo le puedo decir una fecha, pero lo más importante es que usted pueda verificar los datos y que usted pueda accesar a ellos y saber las fuentes que tiene este material. ¿Por qué decimos que son 3.948 años? Es la cuenta que nos dio, la revisé muchas veces, la he publicado muchas veces, la he pulido con muchas personas que lo han revisado, y llegamos a 3.948 años. Entonces me permito en el siguiente audio comenzar ya de lleno con la cronología y vamos a ir buscando las citas bíblicas donde va diciendo los periodos de tiempo que tenemos en la cronología. Como es un poco amplia, en cada audio voy a procurar que no sean mayores de 6 minutos. Vamos a ir viendo una etapa o una parte de
de la Biblia para que vayamos por secciones y sea un poco más sencillo de comprender. Las secciones que son un poco más largas, quizás haga 2 audios por esa sección, pero lo más importante es que tenga la secuencia numérica que vamos llevando. Muchas gracias. Ahora sí, queridos hermanos del grupo Instrucción Teológica del pastor Salomón Tuyub, vamos a comenzar con la cronología de un servidor, Rafael Rico Carrascosa. Necesito que abra su Biblia en Génesis capítulo 5. Vamos a ver de Génesis capítulo 5 del 1 al 32. Génesis 5 capítulo 1 al 32. Vamos a ver la primera parte de la cronología y después vamos a ver Génesis capítulo 7, 11. Apunte el versículo. Génesis 7, 11 lo vamos a ver. Y después vamos a ver el Génesis capítulo 11, ¿ok? Vamos a empezar. En Génesis capítulo 5 nos dice que Adán fue creado y que vivió 930 años, pero que a los 130 años le nació Set, que Set vivió 912 años y que a los 105 años le nació Enos, que Enos vivió 905 años y que le nació a los 90 Cainán, que Cainán vivió 910 años y que a los 70 años le nació Mahalalel. Mahalalel vivió 895 años y a los 65 años le nació Jared. Jared vivió 962 años y a los 162 años le nació Enoc. Enoc vivió 365 años hasta que fue arrebatado y a los 65 le nació Matusalén. Matusalén vivió 969 años y a los 187 engendró a Lamec. Lamec vivió 777 años y a los 182 engendró a Noé. Noé, siendo de 500 años, Dios le manda hacer el arca y tardó 100 años en hacer el arca. A los 500 años le nacieron sus hijos Sem, Cam y Jafet. ¿Okay? Y a los 100 años de Sem fue el diluvio. Entonces ahora vamos a sumar solamente los nacimientos, no los años de vida de los personajes. Solamente los años de nacimiento vamos a ir sumando. A los 130 años de Adán nace Set. A los 105 años de Set nace Enos. A los 90 años de Enos nace Cainán. A los 70 años de Cainán nace Mahalalel. A los 65 de Mahalalel nace Jared. A los 162 de Jared nace Enoc. A los 65 de Enoc nace Matusalén. A los 187 de Matusalén nace Lamec. A los 182 de Lamec nace Noé. Y 500 años después de Noé empieza a construir el arca y a los 100 años ocurre el diluvio. Entonces la sumatoria de todos estos datos que le hemos dado, si usted suma ahorita en su calculadora 130 más 105 más 90 más 70 más 65 más 162 más 65 más 87 más 187 más 182 más 500 más 100, le va a arrojar que el diluvio fue en el año 1656. La mayoría de las cronologías coinciden en ese dato. Un dato solamente de Josefo es que él añade más años a este periodo. En el caso de Cainán, que le nace a Enos a los 90 años, Josefo dice que a los 190, le añade 100. Mahalalel, que nace a los 70, le añade 100, dice que a los 170. A Jared, 65, le añade a 165. Y al nacimiento de Matusalén, de 65, le añade 100 más y le da 165. Pero la cuenta normal de cualquier persona con su Biblia
va a llegar a la conclusión de que el diluvio fue en el año 1656 de la creación. Ok, ahora vamos a ver un detalle. Como la cronología que nosotros armamos nos dio 3.948 años, si usted le descuenta 1.656 años, nos arroja que el diluvio ocurrió en el año 2292 a.C. Esta es una fecha muy importante, año 2292 a.C. ¿Por qué es tan importante esta fecha? Porque nosotros como cristianos estamos acostumbrados a escuchar que los faraones reinaron 3000 años antes de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son prediluvianos. Entonces, esos faraones de las dinastías, a partir de la dinastía cuarta hacia atrás, se considerarían prediluvianos. Y lo que vamos a demostrar también con este trabajo es que los faraones no son prediluvianos, sino que los faraones nacieron con los descendientes de Cam. ¿Ok? Hasta aquí este pequeño bloque desde Adán hasta el diluvio. Continuamos con el siguiente bloque desde el diluvio hasta el nacimiento de Abraham. Vamos a checar este dato desde el diluvio hasta el nacimiento de Abraham. Dijimos que Sem tenía ya 100 años cuando ocurrió el diluvio, porque nació en el año 500 de Noé y el diluvio fue en el año 600. Y dice que a los 2 años después del diluvio le nació Arfaxad. Este dato ya lo encontramos en Génesis capítulo 11. En capítulo 11 nos empieza a dar los datos del capítulo 11 del 10 al 26. Nos va dando estos datos. Entonces a los 102 años de Sem nace Asfarxad. A los 35 años de Asfarxad nace Sala. A los 30 años de Sala nace Eber. A los 34 de Eber nace Peleg. A los 30 años de Peleg nace Reú. A los 32 años de Reú nace Serug. A los 30 años de Serug nace Nacor. A los 29 años de Nacor nace Tare. A los 70 años de Tare nace Abraham. ¿Ok? Y sabemos que Abraham es llamado a los 75 años de edad. Ahora vamos a sumar. Ya habíamos llegado a la conclusión de que el diluvio fue en el año 1656, el año 2292 a.C., según Génesis capítulo 5. Pero si ahora empezamos a sumar 2 años después del diluvio que nace Arfaxad, sumaremos a 1656 2 años, luego 35 años del nacimiento de Sala, más 30 de Eber, más 34 de Peleg, más 30 de Reú, más 32 de Serug, más 30 de Nacor, más 29 de Tare y más 70 años hasta el nacimiento de Abraham, nos da el año 1948 de la creación y el año 2000 exacto antes de Cristo, el nacimiento de Abraham. Sabemos que Abraham a los 75 años, cuando es llamado, dice Génesis capítulo 12, que Dios llama a Abraham, le dice, ve a la tierra que te mostraré, sale de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré, y te voy a bendecir, y le da la promesa. Y en el mismo capítulo 12 dice que Abraham llegó a la tierra de Canaán, y que había una gran hambruna, y se refugia en Egipto. Si usted suma a 1948, que ya llevamos la cuenta, y le suma 75 años más, le va a dar que la entrada de Abraham a Egipto ocurrió en el año 2023, que corresponde, si quitamos a 3948, le quitamos 2023, nos marca la entrada de Abraham en Egipto en el año 1925 antes de Cristo. Hasta aquí voy a hacer una pequeña pausa para poder seguir con el siguiente dato, que son los 430 años de los judíos en Egipto. Los 430 años comienzan a partir de este momento que Abraham entra en Egipto. No comienzan cuando Jacob entra en Egipto. La mayoría de las personas tiene ese dato equivocado.
Pero ahorita que hagamos la sumatoria desde Abraham hasta Egipto, se va a dar cuenta por qué los 430 años comienzan cuando Abraham entra en Egipto y no cuando Jacob entra en Egipto. También recordemos que la tierra de Canaán correspondía a Egipto. O sea que no está ningún dato equivocado. En ese tiempo Canaán era dominada por Egipto. Ahora continuaremos en el periodo que son los 430 años en Egipto. Como lo comentaba hace un momento, los 430 años comienzan cuando Abraham tenía 75 años, que entró a Egipto a refugiarse por la hambruna, según Génesis capítulo 12, y donde entra con Sara, que el faraón la quiere enamorar, que la ve muy guapa, la ve muy bonita, y la quiere para él. Entonces en ese momento entra en Egipto, y ahí usted ya conoce esa parte de la historia, pero en ese punto es cuando empiezan a correr los 430 años. Ok, sabemos perfectamente que Isaac le nació a los 100 años de Abraham, o sea, fueron 25 años después de ese momento cuando nace Isaac. Si usted a 2023 le suma 25 años, nos va a dar que el nacimiento de Isaac fue en el año 2048. A los 60 años de Isaac le nació Jacob y Esaú, que eran gemelos, bueno, que eran cuates, ¿ok? 60 años después del nacimiento de Isaac le nace Jacob. Ok, aquí llega un momento que la gráfica como que se parte. Aquí llega un momento que como que ya no hay manera de seguir con las cuentas de los nacimientos, porque en la Biblia ninguno de los hijos de Jacob marca a qué edad lo engendró. Ninguno de los hijos de Jacob dice a los 45 le nació Rubén, y 2 años más tarde le nació Sacar y Dan, Neftalí y todo. Nunca dice cuántos años tenían ni cuántos años pasaron entre un hijo y otro. Te dice que tuvo 4 mujeres, te dice el orden en que fueron naciendo, pero jamás nos especifica la Biblia cuántos años tenía cada personaje. Entonces ahí es como que la tabla se rompe y cuesta mucho trabajo hilar esa sección desde Jacob hasta Moisés, hasta el Éxodo. Es como cuando hay un pequeño cañón, un pequeño vacío que no puedes medir bien la distancia, porque tienes que hacer un puente. Entonces no es fácil hacer esa parte. Por eso la mayoría de las personas tienen problemas en la cronología, y esta parte es muy importante, es muy importante. El único dato que sí podemos hilar, sí podemos calcular, es el nacimiento de José. ¿Por qué podemos calcular el nacimiento de José? Porque dice que José tenía 30 años cuando interpretó el sueño del faraón, cuando comenzó a gobernar. Y nos dice que pasaron 7 años de abundancia, los 7 años de abundancia que pasaron los egipcios, y nos dice que al segundo año de la sequía los hermanos de José van a verlo por comida. Entonces sabemos que el momento en el que los hermanos van a visitar a José, José tenía 39 años de edad. Tenía 39 años de edad. Pero hay otro dato que casi al finalizar el Génesis, el faraón le pregunta a Jacob su edad. El faraón le pregunta a Jacob su edad, y él le dice que tiene 130 años. Tengo 130 años en mi caminar. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Si Jacob tenía 130 años cuando entró en Egipto y José tenía 39 años, descontamos a Jacob 130 menos 39, significa que engendró a José a los 91. Pero sin embargo no tenemos el dato ni de los demás hijos. No sabemos cuántos años
tenían los demás hijos, ni a qué edad tuvieron sus hijos a sus hijos. Entonces esto marca una brecha, pero podemos saber en base a la sumatoria, el cálculo que vamos llevando desde el año 2023 que entró Abraham a Egipto, el año 1925 a.C., si le sumamos 25 años del nacimiento de Isaac, más 60 años al nacimiento de Jacob, más 91 años al nacimiento de José, más 39 años de José cuando sus hermanos entran a Egipto junto con su padre, nos da el año 2238 de la creación, que corresponde al año 1710 a.C. Este periodo es el primer periodo, es exactamente la mitad de los 430 años. ¿Ok? Del año 2023, de la entrada de Abraham a Egipto, al año 2238 nos da 215 años, que es la mitad de los 430 años. Los versículos base que ocupamos para esta lámina son Génesis capítulo 11. También un dato bien importante de cuántos años tenía José cuando interpretó el sueño, nos dice Génesis 41-46 que tenía 30 años. Y también Génesis 47-18 nos habla que pasaron 7 años de abundancia y 2 años de sequía, por lo cual calculamos a su momento que José tenía 39 años. También nos marca que Jacob entró en Egipto en Génesis 46-26. Ese es un dato muy importante que usted tiene que tener en su Biblia a la mano. La entrada de Abraham en Egipto, revise Génesis 12:10. Génesis 12:10, ahí va a aparecer que Abraham entró en Egipto. La destrucción de Sodoma y Gomorra nos marca que fue en el año 1901 antes de Cristo, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ok, ahora vamos a continuar con la siguiente parte, que es la parte desde Jacob. Vamos a abordar desde Jacob hasta Moisés. Vamos a reconstruir los otros 215 años. ¿Por qué no son 430 años desde Jacob a Moisés? No se pueden juntar 430 años de Jacob a Moisés. No se puede. Ahorita vamos a hacer un cálculo y eso es bien importante que usted tome nota de lo que estamos diciendo. Ok, sabemos que Jacob le nació a Isaac a los 60 años. En esta gráfica que vamos a armar ahorita, vamos a calcular lo siguiente. Es un cálculo y después vamos a validarlo porque es un cálculo. Entonces tenemos que tener un criterio para hacer un cálculo. Ok, vamos a ponerle, si tiene un primer hijo, lo vamos a poner a los 60 años. Si es segundo hijo, lo vamos a poner a los 65. Y si es tercer hijo, lo vamos a poner a los 70. Repito, primer hijo a los 60, segundo hijo a los 65 y tercer hijo a los 70. Ok, entonces cuando Isaac le tiene a su hijo Jacob, cuando tenía 60 años, quiere decir que ocurrió en el año 1840 antes de Cristo. El año 1840 antes de Cristo nace Jacob. Ahora de Jacob a Leví, vamos a sacar el dato de Jacob a Leví. Como la Biblia no especifica cuánto tiempo transcurrió entre un hijo y otro, vamos a calcularlo. Como Leví fue el tercer hijo de Jacob, le vamos a calcular 70 años de edad. Como Leví tuvo un hijo, ¿sí? Tuvo un hijo que se llamó Coat. Coat es hijo de permíteme un segundito, tengo un problema técnico con un cable. Listo, ya. Ok. Como Leví tuvo un hijo que se llamó Coat. Leví entró con los 70 en Egipto. Y también dice que entró Coat.
Coat también está en la lista de los 70 o de los 75, según la Septuaginta, que entraron en Egipto. Entonces, Coat entró en brazos, entró siendo un niño. Es bien importante ese dato. Entonces le calculamos a Leví, que Leví nació que a los 65 años de Leví, nació Coat. Coat, su primogénito, se llamó Amram. Le vamos a calcular que a los 60 nació Amram. Y la Biblia sí nos especifica un dato importante. En Éxodo capítulo 6, 16 nos da un dato de que Leví vivió 137 años. Y también Génesis 6, 18 nos dice que Coat vivió 133 años. Y nos dice que Amram vivió 137 años según Éxodo 6:20. También nos dice que Jocabed, la madre de Moisés, es una hija que le nació a Leví en Egipto. ¿Ok? Entonces vamos a también poner el dato de Jocabed. Vamos a poner a Jocabed y Amram como contemporáneos. ¿Ok? Y después Jocabed y Amram tuvieron 3 hijos, que fue María, Aarón y Moisés. ¿Ok? María, Aarón y Moisés. Entonces a Moisés lo vamos a poner 70 años después del nacimiento de Amram, porque Moisés era su tercer hijo. Y ahora vamos a cerrar el bloque. Después del nacimiento de Jacob a los 70 años tuvo a Leví, según este cálculo. Leví a los 65 tuvo a Coat. Coat a los 60 tuvo a Amram. Y Amram a los 70 tuvo a Moisés. Y Moisés a los 80 años ocurre el Éxodo. ¿Ok? A los 80 años de Moisés ocurre el Éxodo. Entonces vamos a sumar ahora. Vamos a sumar ahora desde, la sumatoria la vamos a hacer desde Abraham. Desde el año 75 de Abraham. Vamos a hacer la suma desde el año 75 de Abraham, que es el año 2023. 2023 más 25 nos da 1900 antes de Cristo. 1900 menos 60 nos da el nacimiento de Jacob en el año 1840 antes de Cristo. Después, 70 años después, el nacimiento de Leví. Después, 65 años, el nacimiento de Coat. A los 60 años de Coat, el nacimiento de Amram. A los 70 años de Amram y Jocabed, el nacimiento de Moisés. Y a los 80 nos arroja el Éxodo. Así es que según la sumatoria, desde los 25 años, desde los 75 años de Abraham hasta los 80 años de Moisés, la cuenta nos da 430 años. El año del Éxodo ocurrió en el año de la creación, según nuestra gráfica, en el año 2453, y si usted le descuenta 3948 menos 2453, el Éxodo va a quedar exactamente en el año 1495 a.C. Ahora abordaremos el tema desde el Éxodo hasta todo el periodo de los jueces. Ok, vamos a ver esta gráfica. Dice que en el año 2453 de la creación, o el año 1495, ocurre el Éxodo, según los números que hemos revisado. Ok, 40 años después que estuvieron en el desierto, entran a la tierra prometida cuando muere Moisés a los 120, es el año 2493 de la creación. 2453 más 40 nos da el año 2493 de la creación. Y en el caso de los años antes de Cristo hay que restar. 1495 menos 40 años nos dice que la entrada de los judíos a la tierra prometida, fue el año 1455 antes de Cristo. Ok, aquí llega un momento que también se vuelve a partir la gráfica. La Biblia nos dice que Josué 1 del 1 al 9 fue el que quedó en lugar de
de Moisés, pero jamás especifica la Biblia cuántos años tenía Josué cuando recibió el mando. Solamente nos especifica que Josué vivió 110 años, según Josué 24:29 y Jueces 2:8. Sabemos que murió hasta los 110 años, pero no nos especifica cuántos años gobernó, ni cuántos años tenía cuando fue a espiar la tierra. Solamente sabemos que estuvo 40 años en el desierto. ¿Ok? Entonces es un dato ahí que rompe otra vez la línea de tiempo, hay una ruptura. Pero hay un dato que nos da Hechos 13:20, que dice que el tiempo de los jueces fueron 450 años. Vamos a sacar la cuenta de esos 400 años. Según Jueces 3:8, vamos a sumar. Cusán murió, reinó, era rey de Mesopotamia y dominó sobre los hijos de Israel 8 años. Otoniel, según Jueces 3:11, reinó o gobernó 40 años. Eglón, según Jueces 3:14, gobernó 18 años. Ahod, según Jueces 3:30, estuvo juzgando Israel durante 80 años. Según Jueces 3:31, hay un personaje llamado Samgar, perdón. Samgar no nos dice cuánto tiempo gobernó, pero después nos dice en Jueces 4 del 1 al 3 que Javín dominó, o sí fue dominación, porque Javín era rey de Canaán, no era judío, ¿ok? Entonces 20 años. Después 40 años de Débora y Barak, según Jueces 5:31. Después 7 años que el rey de los madianitas, Madián, estuvo oprimiendo a los hebreos, 7 años, según Jueces 6:1. Gedeón 40 años, según Jueces 8:28. Abimelech 3 años, según Jueces 9:22. Tolá 23 años, según Jueces 10:2. Yair 22 años, según Jueces 10:3. ¿Ok? Un dato de Jueces, capítulo 11, 13 al 26, nos dice que pasaron 300 años desde Cusán hasta Yair. Y si usted suma esta primera parte, 8 más 40 más 18 más 80 más 20 más 40 más 7 más 40 más 3 más 23 más 22, le va a dar 300 años, como dice Jueces. Vamos a seguir, es otro bloque. Amón gobernó 18 años, según Jueces 10:8. Jueces 10:8 dice que Amón estuvo juzgando 18 años. Jefté 6 años, según Jueces 12:7. Ibsán 7 años, según Jueces 12:9. Elón 10 años, según Jueces 12:11. Abdón 8 años, según Jueces 12:14. Y los filisteos dominaron la tierra durante 40 años, según Jueces 13:1. Jueces 13:1 nos dice que los filisteos dominaron 40 años. Después los liberta Sansón, que juzgó Israel durante 20 años, según Jueces 15:20. El sacerdote Elí estuvo juzgando 40 años, según Primera de Samuel 4:18. Y entonces, si sumamos todos los gobernantes desde Cusán, el rey de Mesopotamia, hasta el sacerdote Elí, el último de los jueces marcados en esta lista, nos da los 450 años que marca Hechos 13:20. La cuenta exacta nos da 450 años. Por último, Samuel. Samuel también fue el último juez, también fue juez, fue profeta y fue juez. Pero nunca nos dice cuánto tiempo fue Samuel juez sobre la tierra de Israel. Ese dato tampoco lo tenemos, pero pudimos reconstruir los 450 años que nos marca el libro de Hechos.
Ahora, queridos hermanos del Grupo de Instrucción Ontológica, el pastor Salomón Tuyup, vamos a continuar con el periodo de los reyes. En el audio anterior hemos terminado el periodo de los jueces y decíamos que Elí es el último de los jueces que podemos documentar con un periodo de gobierno o de juzgar Israel por 40 años. Pero sin embargo, sobre Samuel, que fue el juez, profeta y juez que sucedió a Elí, no tenemos registro de cuántos años fue juez. También dice que sus hijos eran jueces, pero en otra ciudad. Pero tampoco nos dice cuánto tiempo fueron jueces sobre Israel. ¿Ok? Entonces, después del profeta Samuel, comienza otra etapa que es la etapa de los reyes. Como sabemos, el primer rey que tuvo Israel fue Saúl. Saúl era de la tribu de Benjamín, no era la tribu de Judá que había sido profetizada a Judá desde tiempos de Jacob, cuando muere Jacob profetiza que el reino va a ser sobre Judá, pero en esta ocasión el reino cae sobre Saúl. Sabemos que Saúl reinó 40 años, pero ese dato no aparece en el Antiguo Testamento. Ese dato solamente aparece en el Nuevo Testamento, en Hechos 13:21. Nos dice que reinó Saúl 40 años. ¿Ok? Y hay mucha gente que dice, ¿por qué Dios ungió a Saúl y no ungió directamente a David? El dato es sumamente sencillo. Cuando muere Saúl, David tenía 30 años. Y Saúl reinó 40 años sobre Israel. ¿Qué quiere decir? Que Saúl fue ungido 10 años antes de que David naciera. Hay mucha gente que dice, ¿por qué Dios no ungió directamente a David? Es una cuestión de edades. Usted puede corroborar ese dato en su Biblia, que David tenía 30 años cuando recibió el reino. ¿Por qué sabemos que tenía 30 años? Porque David reinó también 40 años sobre Israel y David muere de 70 años. Entonces, si muere David de 70 años y reina 40, quiere decir que tenía 30 años cuando recibió el reino. Y Saúl había reinado 40 años, quiere decir que recibió el reino 10 años antes de que David naciera. Ese dato parece irrelevante, pero es un dato curioso e interesante. Sabemos que David reinó 40 años. Ese dato aparece en 2 Samuel 5, versos 4 y versos 5. Después de la muerte de David, lo sucede su hijo Salomón. Salomón, según Segunda de Crónicas 9:30, nos dice que también reinó 40 años. 40 años. Pero hay un dato muy importante sobre estos tres reyes. Vamos a citar el año del reinado de David. En el año, permíteme un segundo, estoy revisando mi gráfica, 2889 de la creación o 1059 antes de Cristo. 1059 antes de Cristo. ¿Ok? Empieza a gobernar David. David reina 40 años sobre Israel. Entonces significa que el año que comienza a gobernar Salomón es el año 2933 de la creación, que corresponde al año 1015 antes de Cristo. En ese año recibe el reino
Salomón. Y el cuarto año de Salomón, no, perdón, el dato que le acabo de dar, el 1015 antes de Cristo es el cuarto año de Salomón. Le pido una disculpa. El cuarto año de Salomón, que es cuando se comienza el templo, es el año 1015 antes de Cristo, que es el 2933 de la creación. ¿Y cómo obtuvimos este dato? La palabra de Dios nos dice que el templo se construyó 480 años después del Éxodo. 480 años después del Éxodo. Entonces, al último dato que habíamos tenido del Éxodo, le sumamos 480 años y nos da el año 2933. ¿Okay? Por eso llegamos a la conclusión de que ese es el año. Y después de ese año empezamos a descontar los 4 años de cuando inició su gobierno, los 40 años de David, y descontamos los 40 años de Saúl, y por eso llegamos a estos datos. Volvemos a tener entre los jueces y los reyes un lapso de tiempo indefinido. Por eso las cronologías tienen muchos problemas para enlazar esos lapsos, esos periodos que no son claros. Uno tiene que estarlos obteniendo el dato por medio de estar cuadrando, estar alineando otros datos para poder concluir con ese periodo. Hay un dato muy interesante sobre Salomón. Había comentado en la cronología de Flavio Josefo que él especifica que Salomón reinó 80 años, pero la palabra de Dios nos dice que reinó 40. Ese es un dato que varía entre Josefo y el dato que aparece en la Biblia que nosotros tenemos. Entonces, a la muerte de Salomón, que ocurrió en el año 2969 de la creación, que es el 979 antes de Cristo, comienza a reinar su hijo Roboam. Cuando comienza a gobernar Roboam, todos sabemos que el reino se divide. Se quedan solamente 2 tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, se quedan con Roboam, y las 10 tribus se van con Jeroboam, que era un oficial, un militar, en tiempos de Salomón, y se queda con las tribus. Okay, hay una profecía. Ahí hubo 3 profetas que aparecen en escena, que fue el profeta Semaías, según Segunda de Crónicos 12:15, el profeta Ido, según Crónicas 13:22, y también aparece el profeta Jehú, según Primera de Reyes 16:7. Un dato que omití sobre David: el profeta que estuvo en tiempos de David fue Natán, según Primera de Crónicas 9:29. También un profeta llamado Ahías, que fue el profeta que le dio la profecía a Salomón de que el reino sería dividido. En Primera de Reyes 11:29 aparece el profeta Ahías. Y el profeta, hay un profeta que aparece en la Biblia, que es un profeta que no tiene nombre, pero Josefo nos da ese nombre, que es el profeta Jadón de Judá. Lo dice en la Antigüedad de los Judíos, tomo 2, libro 8, capítulo 9, párrafo 1. Dice que se llamaba Jadón de Judá. Y aparece un profeta sin nombre en Primera de Reyes 13, del 1 al 34. Habla de un rey, no sé si se recuerda la historia, de un profeta que le dicen que no se regrese al pueblo, y va un hombre y le dice: no, sí, regrésate, te voy a hospedar en mi casa. Y cuando regresa, el hombre muere atacado por leones o algo así. Ese profeta, que no tiene nombre en la Biblia, Josefo nos dice que se llama Jadón de Judá.
Esta aclaración de los profetas es importante porque los profetas van siendo contemporáneos de los reyes. Esta época es de reyes y profetas, que comenzaron con el profeta Samuel, después el profeta Natán, el profeta Jadón de Judá, el profeta Ahías, el profeta Semaías, el profeta Ido y el profeta Jehú. ¿Ok? Esos son después de la muerte de Salomón. Ok. Cuando el reino se divide, aquí sucede algo bien extraño. En la Biblia, llevar la cuenta de los dos reinados, de los reinados paralelos, es sumamente enredada. Sumamente confusa. Tiene datos que simplemente, como hay algunos que tienen el mismo nombre, como Joram y Ocosías, que eran prácticamente contemporáneos, y también tenían el mismo nombre en ambos reinos. Eso confunde bastante. O Joás, también hubo dos Joás, hubo dos Ocosías, hubo dos Joram, y también hubo otro Jeroboam. Entonces, ante tanto nombre parecido, es sumamente difícil separar. Luego un Peca y un Pecaya, también casi continuos. Entonces, en la época de los reyes de Judá y los reyes de Israel es un poco complicada. Ahora vamos a grabar un audio independiente para decir los reyes de Israel, y otro audio paralelo para decir los reyes de Judá. En este audio continuaremos con los reyes de Israel. Vamos a abordar los reyes de Israel, que es un reinado más corto. El reinado de los reyes de Israel fue de 269 años. Hay unos lapsos, un tiempo que parece como que no hubo reino, o un tiempo que parece como un vacío, y lo vamos a contabilizar de cuánto abarca ese vacío. Entonces el reino se divide en el 2969 o 979 antes de Cristo. ¿Ok? En el año quinto de Roboam, el faraón Sisac saquea el templo. Ese es el primer faraón que aparece con nombre en la Biblia. No aparece ningún otro faraón con nombre en la Biblia. Es el primero que aparece con nombre, el faraón Sisac. ¿Ok? Que se asocia con Sesoncoris. Sesoncoris, el primer faraón de la dinastía número 22 egipcia. ¿Ok? Pero vamos a continuar con Jeroboam. Primera de Reyes 14:20 dice que reinó 22 años. Primera de Reyes 15:25 dice que Nadab reinó 2 años. Baasa reinó 24 años según Primera de Reyes 15:33. Ela reinó 2 años junto en el tiempo de Omri. Omri reinó en total 12 años, incluido el gobierno de Ela dentro del de Omri. Ela aparece en Primera de Reyes 16:8 y Omri aparece en Primera de Reyes 16:23. Omri muere calcinado, muere una muerte violenta, y fue muy sonada la forma en la que muere Omri. Después Omri reina Acab y Jezabel. Esto ya es en tiempos del profeta Elías. En tiempos del profeta Elías, Acab y Jezabel reinan 22 años, según Primera de Reyes 16:30. 2 años reina Ocosías, según Primera de Reyes 22:51. Después Joram reina 12 años, según Segunda de Reyes 3:1. Después Jehú reina 28 años sobre Israel, según Segunda de Reyes 10:36. Este tiempo ya corresponde al profeta Eliseo. Aquí ya está el tiempo del profeta Eliseo. Después de Jehú, durante 17 años reina Joacás, según Segunda de Reyes 13:1. Joás reina 16 años, según Segunda de Reyes 13:10. 41 años reina Jeroboam II, según Segunda de Reyes 14:23.
Y aquí aparece un tiempo vacío, un tiempo en el que parece ser que hubo un vacío. ¿Cómo nos damos cuenta de este vacío? Por el reino del rey paralelo de Judá. Reinó 52 años, entonces al momento de cuadrar los años de gobierno nos arroja un vacío de 8 años, 8 años. Después nos habla que Zacarías reinó 6 meses y después Salum, que reinó un mes. Entonces el vacío o el hueco ahí que está es de 8 años, 7 meses. 8 años y 7 meses. Después dice que comenzó a reinar sobre Israel eh, Manahem. Manahem reina durante 10 años, según Segunda de Reyes 15:17. 2 años reina Pecaya, Segunda de Reyes 15:23. 20 años reina Peca, según Segunda de Reyes 15:27. Aquí hay otro espacio que se abre entre Peca y Oseas. El espacio que se abre es exactamente de 10 años y volvemos a tener las mismas referencias que estamos tomando del gobierno paralelo de Judá. Cuando va citando el segundo año de acá, será el cuarto año de tal rey, vamos haciendo el encuadre y nos van apareciendo ciertos vacíos. El primero, como lo comentamos, es de 8 años y 7 meses. Bueno, 8 años exactos, más aparte los 6 meses de Zacarías y un mes de Salum. Pero el siguiente periodo que se hace ahí es de 10 años. Y por último, reina 9 años Oseas, según Segunda de Reyes 17:1. En ese momento se termina el reino de Israel porque Salmanasar toma Samaria y extermina el reino de Israel, según Segunda de Reyes 18, 9 y 10. El año en el que es exterminado el, el reino de Israel es el año 719 antes de Cristo. 719 antes de Cristo. Posteriormente vamos a empezar con el reino de Judá. El reino de Judá es mucho más largo y el reino de Judá no tiene esos espacios que aparecen en el reino de Israel. ¿Cuántos años duró el reino de Judá? 473 años y medio. El primero de los reyes de Judá, ya cuando se divide el reino, fue Roboam, que según Primera de Reyes 14:25 y Segunda de Crónicas 12:13 reinó 17 años. Después de Roboam reinó Abías o Abiam. Aparece con esos dos nombres, Abías o Abiam, 3 años, según Segunda de Crónicas 13:2. Seguimos con Asa, que reinó 41 años, según Segunda de Crónicas 16:13. En ese momento ya estamos en el año 3030 de la creación, que es el año 918 antes de Cristo. Después reina 25 años sobre Judá Josafat, según Segunda de Crónicas 20:31. Posteriormente sigue Joram 8 años, según Segunda de Crónicas 21:5 al 20. Después reinó un año Ocosías, según Segunda de Crónicas 22:2. Después reinó Atalia, la usurpadora Atalia, reina 6 años sobre Judá, según Segunda de Crónicas 22:10 al 12. Después llega Joás, que reina 40 años, según Segunda de Crónicas 24:1. En ese momento ya estamos al final del reinado de Joás, en el año 3110, que es el 3838 a.C. Después de la muerte de Joás, reina Amasías durante 29 años, según Segunda de Crónicas 25:1. Posteriormente reina Azarías o Usías, 52 años sobre Judá, según Segunda de Crónicas 26:3. A la muerte de Usías comienza a reinar sobre
Israel Jotam. El año en que empieza a reinar Jotam es el año 3191 de la creación o 757 antes de Cristo. ¿Ok? Ese es el año de reinado de Jotam. Jotam reinó sobre Judá 16 años, según 2 de Crónicas 27:1. Acaz reina 16 años, según 2 de Crónicas 28:1. A la muerte de Acaz reina Ezequías, su hijo Ezequías, durante 29 años, 2 de Crónicas 29:1. Sabemos que en el tiempo de Ezequías, entre el año 14 y 15 de su gobierno, fue cuando la sombra retrocedió, según Isaías 6:8 y según 2 de Reyes 9:11. 2 de Reyes 20, de 9 al 11. Ok, a la muerte de Ezequías estamos ya en el año 3252 de la creación o 969 de la creación. Hasta ese tiempo estaba reinando Ezequías, y el profeta que corresponde a Ezequías sabemos que es Isaías. A la muerte de Ezequías comienza a reinar Manasés durante 55 años, según 2 de Crónicas 33:1. Después comenzó a reinar Amón 2 años, según 2 de Crónicas 33:21. Josías reinó durante 31 años, según 2 de Crónicas 34:1. Después, a la muerte de Josías, por manos de Necao, que Necao es el siguiente faraón que aparece con nombre en la Biblia. Necao fue el 2, 4, 5, el sexto faraón de la dinastía egipcia número 26. El sexto faraón de la dinastía número 26, y también reinó 6 años. Él toma prisionero a Joacás. A Joacás lo deja reinar 6 meses y se lo lleva a Egipto. Después comenzó a reinar Joacim, según 2 de Crónicas 36:5. Joacás, cuando reina 3 meses, lo indica 2 de Crónicas 36:2. Y al momento que Joacim deja el reino, Joaquín, su hermano, toma el reino por 3 meses, según 2 de Crónicas 36:9. Después de estos 3 hermanos, comienza a reinar el cuarto hermano, llamado Sedequías. Sedequías reina 11 años sobre el reino de Judá, según 2 de Crónicas 36:11. Sabemos que en el año 11 es cuando llegan ya los babilonios y destruyen el templo. El año de la destrucción del templo es el año 3362 de la creación o 586 antes de Cristo. El profeta que estaba en tiempos de Sedequías era el profeta Jeremías. También estaba el profeta Habacuc y el profeta Joel. ¿Ok? Entonces, en el año 586 a.C. termina el periodo de los reyes de Judá con la destrucción del templo de Salomón. Ok, amados hermanos, ahora vamos a entrar en un área muy interesante que son los 70 años en Babilonia. Los 70 años en Babilonia comienzan. La primera cautividad comienza cuando el faraón Necao se lleva prisionero a uno de los hijos de Josías. Se llevó a Joacás, según 2 de Reyes 23, del 29 al 34. ¿Ok? Él se lo lleva cautivo, entonces ahí empieza una cautividad. Estamos hablando del año 3340 antes de Cristo o el 608 antes de Cristo. Este dato, hermanos, es muy importante porque los varios de las cronologías marcan este año, confunden el año de la muerte de Josías, que es el año 608. En algunas versiones lo ponen como 609,
lo ponen como el año de la destrucción del templo. Los testigos de Jehová marcan el año 609 como el año de destrucción del templo, cuando en realidad es el año de la muerte de Josías, y el templo se destruye hasta después de que su cuarto hijo, Sedequías, termina cuando está el sitio de Jerusalén y la destrucción del templo. Entonces este dato es bien importante, el año 608 o 609, vamos a poner un margen de error de un año porque generalmente lo mueven al 609, pero realmente corresponde al 608, que es el año 3340 de la creación. ¿Ok? Ahí empieza una cautividad. No pierda de vista este dato de 608 antes de Cristo. Ok, entonces vamos a hacer una medición. Aquí vamos a medir 70 años desde la cautividad, después de la muerte de Josías, hasta el primer año del reinado de Ciro, que eso es el año 538. Esta fecha es muy famosa. Entonces hay gente que toma la cautividad desde la muerte de Josías hasta el año 538, que es cuando Ciro el Grande conquista Babilonia. Pero hay un dato que usted no debe perder de vista. Ciro ya era rey de Persia y de Media 17 años antes. ¿Qué quiere decir? Que él ya era rey de su pueblo, pero el año que conquista Babilonia es el año 538 antes de Cristo. Cuando él conquista Babilonia, libera a los judíos. Entonces esa fecha es el primer año de Ciro como rey de Babilonia. Como rey de Babilonia, pero ya era rey de Persia y de Media. ¿Cómo tenemos ese dato? Nos lo da Herodoto en su libro número 1 en el párrafo 191 y 192. ¿Ok? Entonces mucha gente se confunde por esos 17 años y se confunde porque el año que comenzó a reinar Ciro el Grande sobre Persia es el año 555 a.C. 17 años después, y estamos hablando en el año 538 a.C., es cuando ya conquista Babilonia y se vuelve rey de Babilonia. No puede perder de vista este dato, es muy importante. Muy importante. Entonces ahí vemos una cautividad que va desde la muerte de Josías hasta el primer año de Ciro como rey de Babilonia. Esa serían 70 años. Esa profecía fue dada por Isaías. Esa profecía que estoy dando es dada por Isaías y se cumplió cabalmente. Pero hay otra profecía. Hay otra profecía dada por Jeremías. La profecía de Jeremías no es la misma profecía de Isaías. Esa es la razón por que la mayoría de las personas se confunden. La profecía de Jeremías comienza en el año 3351 de la creación, que es el año 597 antes de Cristo. ¿Cuándo comienza esa cautividad que habla Jeremías? En 2 de Reyes 24, 8 al 16, nos dice que Nabucodonosor se llevó prisionero a Joaquín y a 10,000 hombres en Babilonia. Estamos en el año 3351 o 597 antes de Cristo. Si usted suma los 70 años profetizados por Jeremías, le va a dar que el primer año de Darío es el año 3421 de la creación o 527 antes de Cristo. Vea que existe una diferencia entre el primer año del reinado de Darío, que es el año 527, contra el año 538 antes de Cristo, que es el primer año de Ciro el Grande. Estos dos reyes están separados por un periodo de
11 años. Ciro, una vez que conquistó Babilonia, se fue a una guerra contra los escitas masagetas y al tercer año después de haber conquistado Babilonia, muere. Por eso dejó los recursos del templo inconclusos. Pero Cambises II, hijo de Ciro, reinó durante 8 años y él no quería que el templo se reconstruyera. Por esa razón, cuando llegó Darío y Daniel revisa los libros, le dice que se ha cumplido la profecía y se comienza a retoma la reconstrucción del templo. Un personaje clave durante los 70 años de Babilonia, realmente fueron 3 personajes clave. Uno de ellos fue Jeremías. Jeremías fue clave porque Jeremías le tocó estar presente en la destrucción del templo. La destrucción del templo ocurrió en el año 3362 de la creación, que es el año 586 antes de Cristo, que es el año 19 de Nabucodonosor. ¿Ok? Entonces, ese año de 586, usted lo puede ver en los libros de historia, es un dato válido, correcto, con el cual coincido en esta investigación. El año de destrucción del templo no coincide con el año de la destrucción del templo de los judíos en su cronología, porque hay un desfase de 30 años en el cautiverio en Egipto. Bueno, en el cautiverio en Egipto, los 430 años, hay una desfase de 30 años y hay unos pequeños detalles que ellos tienen que no concuerdan. El año de la destrucción del templo real o concreto que hemos llegado es el año 3362 de la creación. ¿Ok? El profeta Ezequiel. Aquí hay una profecía que le va a encantar. Ezequiel tiene una profecía cuando le dice Dios, acuéstate del lado derecho, luego acuéstate del lado izquierdo y luego cásate con una prostituta y ten 2 hijos. Es una profecía bastante compleja la que le da Ezequiel para representar algo, iba a representar algo. Pero resulta de que esa profecía se cumple en el año 37 de Ezequiel. En el año 37 de Ezequiel, según Jeremías 52:31. Se cumplen 37 años desde la de la deportación de los 10,000 hombres a Babilonia, cuando deportaron a Joaquín. ¿Ok? Ahí se cumple una profecía. Eso es muy importante, porque también a Ezequiel 3 años antes del sitio se le advirtió que iba a ser destruido. 3 años antes de que fuera sitiada la ciudad se le advirtió a Ezequiel y se cumplió esa profecía. La mayoría de las cronologías, la profecía de Ezequiel no la incluyen porque no cabe. No saben dónde poner Ezequiel y nosotros lo hemos aquí precisado en esta gráfica. ¿Ok? Pocas personas saben que Nabucodonosor reinó 43 años. Este dato nos lo da Herodoto. Después de Nabucodonosor reina 2 años Neriglissar. Después Evil-Merodach reina 4 años. Después 1 año reina Nabozaradan. Perdónenme, los nombres son muy extraños. Y después reina un hombre llamado Nabonido. Este hombre reina 17 años y después es vencido por Ciro el Grande. Ambos reyes comenzaron a reinar en sus pueblos el mismo año. Ciro el Grande le había comentado en el audio anterior que había reinado 17 años sobre Persia y después conquista Babilonia. Y Nabonido tenía 17 años gobernando, o Belsasar se llama también, en la Biblia lo llama Belsasar, pero Nabonido lo llama Josefo en su libro de Contrapión. ¿Ok? Entonces, cuando es conquistado el reino de Nabonido, cuando aparecen las letras, recuerda que Mené, Tekel, Urpasin, que tu reino ha sido pesado y ha sido hallado falso.
y se va a terminar. En ese momento es cuando los persas dominan sobre los babilonios. Esto fue en el año 3410 de la creación y aparecen en Esdras 1:1-2, también Esdras 6:3, Daniel 5:1 al 30, Segunda de Crónicas 36:22. Todos esos datos aparece que el año 538 a.C. o 3410 es cuando Ciro conquista Babilonia y da la orden de reconstruir el templo. ¿Ok? Pero el templo no es reconstruido sino hasta tiempos de Darío. Ahorita vamos a hablar sobre los persas, pero quería terminar estos 70 años de Babilonia con este dato importante, que el año 3421 es el año 527 a.C., que es el primer año de Darío, y ahí se cumplen los 70 años profetizados en Jeremías 29:10. ¿Ok? Otro dato que no es tan profético, pero es un dato que aparece, es en qué momento fue cautivo Daniel. Daniel fue cautivo el tercer año de Nabucodonosor. No, perdón. El tercer año de este rey. No. El tercer año de Eliakim o Joacim, que es el primer año de Nabucodonosor. O sea, empezando Nabucodonosor a reinar, se lleva a Daniel, y los 70 años de la cautividad de Daniel se cumplen en el año 3413 de la creación o 535 antes de Cristo. Y ese año también es el año de la muerte de Ciro. Entonces tenemos tres fechas de 70 años: la de Jeremías, la de Daniel y la de Isaías. Queridos hermanos, hasta aquí es lo que se puede fechar de manera concreta en la Biblia. De manera concreta se puede fechar hasta el momento de la destrucción del templo y de la reconstrucción, ¿verdad? Hay otro dato que tiene que ver ya con el periodo de los persas, que es donde se encuentra el momento de la fiesta del Purim. Y también un dato bien importante, que es el dato de la reconstrucción de las murallas por medio de Nehemías en tiempo de Artajerjes, el año 20 de Artajerjes. Ya no les voy a dar más información. Veo que están muy callados, y que tanta información como que creo que los inhibe. Solamente quiero decirles, y con esto concluyo la ponencia, porque si les doy todos los datos de los persas y todos los datos de los griegos y todos los datos de los romanos, nos vamos a echar unos 15 audios más. ¿Ok? Pero hasta aquí quiero que usted vaya encontrando las similitudes de la cronología que hemos armado con respecto a la cronología del mundo, y se va a dar cuenta que la variación es en ciertos tramos, pero que sin embargo corresponden con los datos de la historia. Con el dato de 586 a.C., la destrucción del templo, ese dato es válido. Pero para los judíos fue en el año 422, si no mal recuerdo. Ellos fechan la destrucción del templo en el 422 a.C., cuando en realidad ocurrió en el 586. Ok, para terminar este audio y este tema con respecto a las cronologías, quiero decirles que el segundo año de Darío, que fue cuando se inició la reconstrucción del templo, es el año 525 a.C. y duró 6 hasta el año sexto de Darío. Fueron 4 años de reconstrucción del templo hecho por Ageo. Se terminó el año 521. Darío gobernó hasta el año 490 a.C. y muere en la batalla de Maratón.
Según Herodoto, en el libro Historia del Mundo, en el libro 7, en el párrafo 1, ahí muere Darío en la batalla de Maratón contra los helenos. Okay. Después de la muerte de Darío comienza a reinar Jerjes. Este Jerjes es el Jerjes que confunden los testigos de Jehová como Artajerjes, pero no es correcto. El hijo de Jerjes, Jerjes reinó 20 años, según los datos de Herodoto, y Artajerjes es Asuero, el hijo de Jerjes. Jerjes fue el que luchó en la batalla de las Termópilas contra los 300 espartanos. Entonces, el rey Asuero no luchó contra los 300 espartanos, que usted ha visto esa película de los fortachones. Esa película no corresponde. El dato que corresponde es para su hijo Asuero o Artajerjes y con la reina Basti. El año de la fiesta del Purín es el año de la fiesta del Purín. Deme un segundo. Es el séptimo año. Cuando Esther es llevada ante el rey, es el 463 a.C. Y el 12º año, que es cuando nace la fiesta del Purín, el 12º o 12º año del reinado de Asuero, es el año 458. ¿Ok? Después, el año 20 de Artajerjes, 8 años después, corresponde al año 450 a.C., que es cuando Nehemías estaba muy triste, va con el rey y le dice, déjame ir a mi tierra, y lo deja ir a reconstruir las murallas. Y es el año 450 a.C. cuando se da ese dato. Después de Asuero, que reinó 41 años, reinó Darío II, que reinó 19. Después de Darío II, reinó Artajerjes II, 46 años. Después reinó Artajerjes III, Antíoco. Y al segundo año 2 años antes de terminar su gobierno, pierde la dinastía 31. La dinastía se había recuperado con Artajerjes II y se había hecho un cambio ahí con los faraones, y dejaron de ser faraones. Después recuperaron el faraonato. Perdónenme, me acabo de inventar una palabra. El reino sobre los faraones, o faraónico, más bien dicho. Y después reinó Artajerjes IV o Arcés durante 3 años. Después Darío III Condomano, que reinó 4 años y fue vencido en la batalla de Isos. Y después en la batalla de Gaugamela se volvieron a enfrentar, y ahí definitivamente lo derrota. ¿Ok? Alejandro Magno comenzó a reinar en el 3592 de la creación, que es el año 356 a.C. Ese año nace y se vuelve rey a los 20 años, en el año 3612. El año de la dominación griega que aparece en los registros de los judíos es el año 3616 de la creación, o 332 antes de Cristo. ¿Ok? Alejandro Magno muere en la Olimpiada número 114, según Josefo en el libro Contrapeón, libro 1, capítulo 22, párrafo 185, en el año 3624 de la creación, o 324 antes de Cristo. Esos son los datos que quería darles sobre la fiesta del Purim, sobre Darío, sobre Nehemías y sobre Alejandro Magno cuando reina. Y hasta aquí la ponencia de las cronologías del mundo. La cronología que logramos reconstruir la detuvimos hasta el año 70 de la destrucción del templo,
Y no es mentira, la alargamos hasta el último año de Domiciano. Ya vienen muchos datos muy precisos de cuánto vivió Julio César, cuánto tiempo reinó, cuánto vivió Antonio, cuánto reinó, cuánto vivió Cleopatra, cuándo murió, cómo se llamó su hijo, cuánto tiempo cogobernó con ella. Y son datos todavía mucho más completos. ¿Cuándo fue que Pompeyo lastimó el templo y por qué Herodes lo tuvo que volver a hacer desde los cimientos? Es todavía mucha información que tiene que ver con los Ptolomeos, con los Ptolemaicos, la dinastía egipcia 32 y también la parte de los romanos. En la parte de los romanos sacamos dos cronologías, tomando el año 3760 de los judíos, que para ellos es cuando se parte el tiempo, y lo tomamos también como el año de la muerte de Jesús. Hicimos dos cronologías, tomando el año del nacimiento de Jesús y tomando el año de la muerte de Jesús. Pero, como le comento, ya toda esa información ya no la voy a subir a este grupo. Con la información que le he dado considero más que suficiente para que usted tenga la certeza de que entre Adán y Jesús hay 3.948 años. Ese dato no lo arroja la gráfica una, otra y otra vez. 3.948 años entre Jesús y Adán. Muchísimas gracias. Espero que esta información les sea de utilidad y de bendición. Shalom, shalom, shalom. Hola, buenos días, querido grupo de instrucción teológica. Bendiciones. Les saluda su hermano Rafael Rico Carrascosa desde Cancún, Quintana Roo, México. Ayer terminamos la exposición de las diferentes cronologías. Quiero compartirles algo. Hace aproximadamente 3 años, 2016, si no mal recuerdo, hicimos una aplicación para celular, para Android, que ya no pudimos desarrollar para iPhone. Ya tuvimos problemas para el momento de convertirla a iPhone, nos dio problemas y ya no pudimos dar ese paso. Implicaba tiempo, implicaba algunas cosas y ya se nos hizo difícil, se nos dificultó. La persona que nos estaba ayudando a hacerla perdió un poco el interés, después perdió archivos y después le robaron la computadora, después no me dio el respaldo. Total que al final de cuentas solamente se quedó la cronología o toda esta información en mi computadora. De hecho, yo solamente pude rescatar ese archivo, una copia, y la última modificación ya no pude recuperarla, esa se perdió. No era tanta información la que se había ajustado, pero hubo una parte de información que ya se perdió. De hecho, se subió la aplicación y hace aproximadamente unos 6, 8 meses, no sé por qué se bajó, ya se bajó esa aplicación, ya no está disponible a la venta. Costaba 79 pesos o $5, costaba esa aplicación para celular, pero resulta que ya no se pudo hacer. Yo tengo esa información, le mandé los screenshots durante todo el curso, durante todo este tema, de lo que yo tengo en mi celular. De hecho, mi celular prácticamente es el único celular que tiene registrada ya esa aplicación, y ya tengo un pequeño respaldo en mi computadora, pero prácticamente esa información ya no está disponible para que yo le mandara el link de la aplicación y usted pudiera descargarla. Pero sé perfectamente que algunos, no muchos, algunos tuvieron interés con el tema porque es un tema pesado, no es un tema, como lo decía, no es un tema dulce, que digas, wow, quiero comer más, sino es como comer lechuga, es como comer espinaca, ¿no? Sabes que te hace bien o que es nutritivo o que tiene propiedades que te benefician, pero no quieres comerla todo el día, a todas horas, ¿ok? Entonces yo entiendo perfectamente eso, no me siento ni
rechazado ni me siento mal. Simplemente sé que es un tema que no todo el mundo tiene interés o no todo el mundo le preocupa conocer, ¿ok? Entonces, para cerrar este tema ya quiero darles un bonus, un regalo para los que les sirva, para que los que lo aprecien, para los que les sea útil, porque esta aplicación en cualquier momento se pierde, en cualquier momento no, desaparece, porque ha tenido un poco de oposición, ¿verdad? Gloria a Dios que la tenemos, gloria a Dios que sigue aquí y pues sabemos cuándo será el tiempo de poderla reactivar o pulir o mejorar o sacar a la luz. Les voy a enviar unas resumen, no les voy a explicar todas esas áreas porque sería otros 5 días y la verdad no puedo hacerlo ni lo voy a hacer, pero les voy a poner los screenshots de varios periodos que yo sé que algunos van a apreciar. Les voy a mandar los periodos de los babilonios, cuánto reinó Nabucodonosor, cuánto reinó su hijo, demás. Les voy a mandar el periodo de los persas, desde Ciro, cuando empieza Ciro, después el mago, Cambises, luego Darío I, y luego Jerjes, luego Artajerjes, y cómo va toda la relación de los persas hasta que Darío IV, condomano, pierde el reino por parte de Alejandro Magno, y cómo Alejandro Magno empieza con la dominación griega. También les voy a mandar una lámina sobre todo el periodo de los Ptolomeos, que el reino se divide en 4 y los Ptolomeos es el reino más largo, ese es el que les voy a mandar. Después les voy a mandar una lámina sobre los Asmoneos, quién fue, cuántos años reinó, Macabeos, todos ellos, sobre los Herodianos y sobre los Césares y sobre los emperadores vespasianos. Y con eso cierro mi aporte. Espero que les sea de bendición. Muchísimas gracias.